Saludos, saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. En el día de hoy, para dialogar no solamente con dos buenos amigos, sino para dialogar de un tema singular y un tema que nuestro buen colega, el obispo Feliz, ha estudiado y analizado, sino que ha recientemente publicado un libro sobre el crecimiento integral, pero esta vez con apellido, integral y saludable de la iglesia. El obispo Feliz ha estudiado este tema, no solamente relacionado con su programa doctoral, sino que los últimos 15 años, 10, 15 quizás más, ha estado involucrado directamente con programas de crecimiento congregacional, denominacional, que están asociados con sus investigaciones y con el desarrollo de este libro. También nos acompaña, que siempre está con nosotros, no solamente por sus virtudes tecnológicas, sino también por sus virtudes de conocimiento, su experiencia homilética, su experiencia educativa, y por eso está también con nosotros. Así que permitirle que tengan una palabra de saludo para con nosotros. Obispo Feliz, por favor, ¿cómo está usted? Bueno, enormemente contento de estar con dos amigos, dos mentores, porque ambos me instruyeron en mi jornada teológica, académica, y usted me acompañó en la escritura de mi tesis, que es el insumo, el contenido. Y Pablo, pues, nos ha ayudado tanto en esta jornada en Centroamérica, desafiando a nuestros pastores y líderes. Qué alegría estar con ustedes. Y está recién llegado de un congreso que me dicen pequeño, con pocas personas, me dicen. Solo llegaron 835. Vimos con Harold Segura, Gabriel Salguero, varios teólogos de la denominación. Así que, y estuvimos hablando allí de los desafíos misionales de América Latina en el siglo XXI. Espectacular. En algún momento en este diálogo vamos a tocar eso también en nombre del Señor. Pablo, saludos cordiales. Es mi placer saludarte a ti, saludar al obispo Feliz y saludar a toda la audiencia de Diálogos Transformadores. Así que damos gracias al Señor porque este espacio es cibernético y esperamos que sea de bendición para toda nuestra audiencia y sobre todo para el pueblo de Dios. Qué bueno, Pablo, qué bueno, Feliz. Vamos a comenzar. Primero, Benjamín, en este momento en tu vida, Benjamín nació en algún lugar y creció entre una familia. Explícanos de dónde viene y cómo es que nace este espíritu misionero que tú tienes, para citar al apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Mira, es bien interesante. Mi jornada ha sido, yo le digo a las personas que si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría exactamente igual, pero no lo podría planear de la manera que se dieron las cosas. Yo nací en Santo Domingo el siglo pasado. Los otros días. Sí, ayer. Y de padres, pastores, misioneros. Y muy temprano emigramos a Chile, porque a mi padre lo enviaron a ser el plantador de nuestra organización en Chile. Luego fuimos a Nicaragua, volvimos a República Dominicana, luego su peregrinar por Venezuela, el noreste de los Estados Unidos. Yo jamás pensé, cuando era joven, estaba en la industria bancaria,
encontré esta joven puertorriqueña en Filadelfia. De buen sitio, sí, es Puerto Rico. Puerto Rico, la diáspora. Y ahí nos casamos. Yo estaba en la industria bancaria y ella estaba en el área legal. Y el Señor nos llamó. Estábamos envueltos, muy comprometidos con el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia y de nuestra área. Pero el Señor nos llamó a una entrega total, algo que yo jamás sospeché. Vengo de una familia pentecostal clásica. Mi abuela fue la primera generación de las pioneras de Pentecostés en República Dominicana, y ya ustedes saben, luego mis padres, segunda, yo tercera, mis hijos son cuarta y mis nietos son quintos, aunque todavía no lo veo metido en la iglesia, pero no me han dicho esa tendencia. Así que somos de una familia ministerial, misionera, con compromiso fuerte con las misiones en el ámbito pentecostal. Qué bueno, sin ningún tipo de problema. Benjamín, y este espíritu nace, pero el libro que escribes tiene unos fundamentos que no solamente estudia el fenómeno del crecimiento congregacional, sino que lo ha vivido, ¿Cómo nace este libro nuevo? ¿Cómo se desarrolla este libro? ¿Qué te hace? Ustedes dos siempre estamos en congresos, estamos en convenciones, se habla del crecimiento de la iglesia, se tiran estadísticas, uno escucha reportes, siempre, como yo vengo del mundo de la administración y del liderazgo, me encantan las estadísticas. Entonces, para mí, no es un secreto, no es extraño que la iglesia en América Latina en las últimas décadas ha tenido un crecimiento enorme, mayormente la iglesia pentecostal. Dentro del protestantismo ha tenido un crecimiento fenomenal, extraordinario. Entonces, el que haya crecido la iglesia no me sorprende, porque es lo único que se habla. Se escribieron libros de crecimiento, la fórmula, los 3 pasos, los 5 pasos. Pero eso a mí no me satisfacía, porque me surge la pregunta: está creciendo, pero nadie dice por qué. Muy bien. Entonces yo quería saber cuáles son los factores contribuyentes al crecimiento de la iglesia pentecostal, la iglesia protestante, la iglesia evangelizales del siglo pasado y a principios de este siglo. Muy bien, Benjamín. Antes de comenzar a hablar de crecimiento integral, tú tienes en tu título y en el contenido del libro de manera sistemática, no como un capítulo nada más, sino de manera continua, integral, de la salud denominacional, de la salud congregacional, del liderato. Hay un elemento de salud que tú destacas en este libro y en nuestras conversaciones, que sería interesante destacar. ¿Qué tú entiendes por salud en la iglesia? Porque yo veo las congregaciones y el otro año me dicen 2000 y entiendes que el crecimiento generalmente en América Latina, no sé cuál es tu experiencia, ¿verdad?, ni la de Pablo, pero se mide en términos de números. Y es interesante que en ninguna parte de tu libro, en el título,
tú tienes tú hablas de números, pero hablas de salud. ¿A qué tú te refieres con eso? Mira, estoy trabajando en un Así que sermón, nos das aquí salgo primero. para México a las 4 de la mañana y estoy luchando porque me han pedido que predique sobre sanidad. Entonces, pero para hablar de sanidad hay que hablar de enfermedad, de sanidad, de Bien. claramente una de mis curiosidades al abordar el tema. Y lo hago desde la perspectiva de que no todo crecimiento es bueno. Que nadie que tiene un tumor quiere que crezca. Hablar de crecimiento, hablemos de un tumor maligno, canceroso, que crece. Ese es un crecimiento que nadie quisiera tener. ¿Cuál es el crecimiento que quisiéramos tener? Es ese crecimiento que contribuye al bienestar. Hay una palabra que a ustedes dos les gusta, al bienestar del reino de Dios. Entonces, hablo de que en las décadas pasadas se crecimiento, pero se le llamaba crecimiento a todo. Entonces, yo no le llamo crecimiento, a veces le llamo hinchazón. La iglesia está hinchada. Muy bien. A veces le llamo obesidad, a veces le llamo, bueno, porque y hay ¿quién que está obeso? mórbidas. Claro. ¿Quién que está obeso está orgulloso de cómo llegó ahí? Te voy a enseñar cómo. No, aunque sí, eso es crecimiento. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nos propusimos en ese momento que escribimos, mira, observa eso, mira por aquí. Bueno, que estoy eternamente agradecido. ¿Qué puedo decir con relación a eso? Identificamos aquellos grandes, sino que nos hacen saludables y que nos ayudan. Yo estuve en el año 2000 en España, en una conferencia mundial, en una consulta de misiones. Y recuerdo que hablaban en ese momento de aquellos misioneros que América Latina estaba enviando. ¿Se acuerdan que América Latina tuvimos dos grandes crisis y eso detuvo un poco, pero los misioneros, específicamente Brasil, Argentina, se convirtieron ya en fuerzas misioneras y todos los latinos? Uno de los reportes me llamó la atención porque eran quejas de quienes recibían los misioneros. Sí, fue uno de los hallazgos y que estuvimos estudiando. Y decían aquellas naciones recibiendo misioneros, no nos manden misioneros rebeldes, malcriados. Recuerdo el reporte, porque se están reproduciendo en discípulos rebeldes y malcriados, ahora sí. Entonces, tenemos que hablar de la salud de la iglesia, mucho más que lo que hablamos de ese crecimiento exponencial, bárbaro, que a todos nos gusta. Y aunque mi libro tiene muchas estadísticas, porque se me entra en la administración, en la auditoría, la contabilidad, las finanzas, eso, bueno, todo lo que yo hablo, yo le digo a la gente, cuando me preguntan, ¿recibió una palabra de Dios? Yo digo, generalmente yo recibo un número de Dios. Entonces, hablemos de cuáles factores nos hacen más saludables. Uno de los paradigmas que yo abordo al salir del COVID es que estamos llenando estadios de gente vacía y no estamos llenando a la gente de Cristo. Entonces,
Entonces, el llamado fue a llenar la gente de evangelio, no a llenar estadios ni templos de personas que continúan con ese vacío existencial que nosotros tres entendemos solo se puede llenar. Adelante, Pablo. Pablo, por favor. Yo quiero destacar algo importantísimo de este libro, y es que la mayor parte de los libros dedicados al crecimiento, pues son escritos originalmente Muy bien. al español y muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con la cultura y no tienen nada que ver con nuestros países. Este es un libro escrito por una persona hispanoamericana que es obispo de todo un sector como es Centroamérica, donde hay varios países que aunque están muy cerca, son muy diferentes. Así que complejidad de hablar de el crecimiento en países con culturas tan distintas como la guatemalteca, la mexicana, la costarricense. Pablo, antes que responda el obispo, sabe que yo leí un libro muy interesante en relación con lo que te acabas de decir, un libro sobre crecimiento de iglesia. Muy buen libro, pero todos los ejemplos que utilizaba en inglés era de béisbol, y para mí eran buenos ejemplos, bien pertinentes y todo. Y de pronto recibí una respuesta desde Nicaragua casualmente y me dice, qué bueno el libro, que todo. Sin embargo, nos hubiese gustado que en vez de béisbol, los ejemplos usamos. Hasta los ejemplos que utilizamos revelan nuestras prioridades y nuestra cultura. Por favor, Benjamín, por favor. Eso los teólogos, los misionólogos, como le quiera llamar, sí, es verdad, Pablo. Yo soy, en inglés dicen practitioner. Entonces, yo soy una persona que vengo del campo, que trabajo en el campo, que trabajo todos los días con un equipo más o menos 4.000 pastores. Mi teología alimentan mi sermón, alimentan mi escatología, todo está informado por aquello que me rodea. A mí, una de las razones que mis teólogos, mis héroes, son ustedes, quienes caminan por América. Yo leo a Dietrich Bonhoeffer y me encanta. Sí, yo leo a Barth, yo leo a San Agustín, yo leo a todo el mundo. Y me ayudan porque me desarrollan estructuras, construcciones, pero a la hora de caminar por el campo, solo me ayudan teóricamente y no puedo aplicar sin mayores adaptaciones lo que aprendí en la teoría. Mis líderes clave, aquellos que están en cada país, los obispos nacionales, fueron las personas que consulté, fueron las personas a quienes le pregunté cómo estamos en Guatemala y qué factores contribuyeron a ese crecimiento. Pero el doctor Alvin Padilla, que es otro de mis asesores, otro de mis mentores, me dijo, Benjamín, pero ¿qué tal si que impedían el desarrollo de la iglesia? ¿Qué tal si también miramos aquellos desafíos? Y de ahí nace esta conferencia que acaba de pasar, los desafíos misionales. Mira, como estamos
muy fresco en mi mente. Llegué a la 1 de la mañana de San Salvador. Estuvimos hablando, estuvo Harold Segura, estuvo Gabriel Salguero, gente que también caminan. Y estuvimos hablando de los desafíos misionales. Ese crecimiento, ahí lo digo en el libro, ese crecimiento, así como está este mapa a mí, está la migración. No hay una sola familia de México, Centroamérica y del Caribe que no esté siendo afectada hoy por la migración. Porque ustedes saben que cuando Estados Unidos estornuda, allá que están conectados. Entonces, la migración afecta a la iglesia en Estados Unidos y también en los países de donde esa gente viene. ¿Okay? Así que el primer desafío que hablamos fue el desafío migratorio. Lo dijeron los obispos nacionales. Crecimos muchísimo, hemos más que doblado el número de miembros y de iglesias. Vamos a celebrar 4,000 iglesias. Y cuando yo comencé esta jornada teníamos menos de 2,000. Entonces, más del doble. Más del doble. Hicimos un análisis comparativo con 2 denominaciones que se parecen mucho a nuestra denominación y ellos también tuvieron un gran crecimiento. La intención no fue ver quién era mejor, sino que estamos todos creciendo. ¿Y por qué? ¿Me entiende? Entonces, desafío migratorio, desafío político, el desafío de la extrema pobreza, la desintegración de la familia latina, que es un fenómeno que nos está golpeando muy fuerte, el desafío de las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a pasar la fe a las próximas generaciones? Más allá de definirlo, de encasillarlo, de que son baby boomers o X o alfa, no importa. Ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es el desafío. ¿Cómo? No va a ser como ustedes y yo recibimos la fe. No será así. Nuevos desafíos. Nuevo. Así que no solo estudiamos los factores contribuyentes, que luego vamos a hablar un poquito de cuáles fueron, pero también estudiar los desafíos. Y recuerdo a Alvin Padilla diciéndome, hablemos también no solo de lo bueno que pasó, hablemos también de cómo hubiese sido este crecimiento mayor si no hubiésemos tenido extorsión, gente emigrando, extrema pobreza, desintegración familiar, las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que el libro cubre bastante. No es un libro de mi denominación, no, es un libro para la academia, es un libro para la iglesia local. Todo lo que yo escribo es para el uso de la iglesia. Óyeme, Benjamín, lo que es interesante es que a veces las personas me dicen, bueno, ahora hay problemas políticos. A través de la historia siempre ha habido problemas políticos y problemas económicos y problemas ideológicos, pero la inmigración es un fenómeno nuevo. A lo que yo le digo, ojo, que en la misma Biblia uno tiene que cada vez que la situación se ponía difícil en Jerusalén y en sus alrededores, había gente de Jerusalén y de Galilea y de Hebrón que se iban a Egipto y se refugiaban en Egipto y viceversa. Y nosotros tenemos el caso de Abraham, que se fue de inmigrante. Nosotros tenemos la familia de Abraham, que fue allá, José con sus hermanos. Inclusive Jesús de Nazaret. Cuando la situación se puso difícil en Jerusalén y Herodes parece que padecía de los nervios, tenía una personalidad egoísta, una personalidad que pensaba solamente en él, y hay políticos contemporáneos, sin mencionar nombres, ¿verdad? Pero que generan ese tipo de inmigración. O sea,
que esta inmigración contemporánea no se la inventaron en Guatemala ni en México hace 20 años. Eso viene a través de la historia. Y la Biblia tiene guías específicas de cómo tratar a los inmigrantes con dignidad, con respeto, porque a última instancia ese inmigrante, esa persona que viene sola y su familia se quedó allá, tiene la imagen de Dios y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que respetar ese cuerpo, yo tengo que respetar esa imagen y así sucesivamente hay un gran valor teológico. Que hablaron de eso allá en el Congreso. Sí, claro, claro. Y hablamos, todo eso que usted mencionaba fue parte de una u otra presentación. En mi sermón inicial, yo hablaba de que para la iglesia, el tema no es migración, porque es un tema que puede ser politizado. Los líderes narcisistas, egocentristas, Se pone nervioso. Se pone nervioso. Entonces, mira, Cristo nunca habló de la pobreza como un fenómeno social, político, económico. Él habló del pobre, la persona que es pobre. Entonces, el enfoque es de Imago Dei. Claro. El enfoque es de la imagen de Dios que está estampada de manera indeleble en el ser humano, que solo Dios crea personas. ¿Entiende? Y Él le pone su estampa. Entonces, al mirar al migrante, no podemos hablar de migración porque el tema polariza, el tema divide. Claro. El tema divide a las personas nerviosas que ven a su país dañándose. Todos los crímenes en todos los países se le atribuyen a los inmigrantes. Este país, de manera desproporcional. Claro. Fíjate, pero eso es, seamos claros y seamos honestos. Muy bien. Si estamos en República Dominicana, se le echa la culpa al otro, al sí. Y si estamos en Puerto Rico, igual se le echa la culpa al otro, al que vino y me dañó mi país. Y si estamos en Estados Unidos, es a nosotros. Sí. Entonces, por eso debemos evitar, y este es mi llamado pastoral, debemos evitar, porque nosotros no somos políticos, nosotros somos pastores, teólogos, nosotros somos discípulos del maestro, del migrante mayor que fue Jesucristo. Entonces, debemos evitar entrar al terreno político porque ahí vamos a perder. Entremos al terreno de la imagen de Dios que está en cada persona. Y la Biblia, para mí, cuando la leo con los ojos del siglo XXI como un pastor, porque es que el año 2023 fue el año más mortífero en cuanto a la migración. Murió más gente que nunca. Claro. Hoy hay más gente desplazada que nunca en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Nunca. Entonces, obviamente eso crea desafíos. Eso alborota todo porque hay personas que están trasplantadas de su hábitat a otro. Claro. Y eso genera cambios. Y como dicen los americanos, pero al único que quiere hablar de cambio es un niño que hay que cambiarle el pañal, porque el cambio, el cambio nos saca de nuestra área de confort. Nos desafía. La Biblia es un libro de migración. En el Antiguo Testamento se habla de un pueblo nómada que no encontraba su lugar. Claro. Que hasta hoy lucha con encontrar su lugar y ahora no quiere que nadie más viva ahí. Okay. Ese es un tema que si nos metemos ahí no salimos hoy. Pero en el Nuevo Testamento, sí, la Biblia es otro libro de migración de una iglesia que también es un pueblo nómada, inmigrante, que no halla su lugar en la sociedad y lucha.
Y fíjate, todas las denominaciones, todos los movimientos teológicos, confesiones, todos han luchado en la historia de la humanidad por encontrar su lugar, porque aún dentro del Evangelio, aún dentro de los redimidos, el que llega, como lo es los Estados Unidos, con su famosa estatua de la libertad, tráiganme todos los pobres, tráiganme, es como si fuera la cueva de Adulán, ¿no? Tráiganmelos a todos, que aquí van a encontrar Muy solas. bien, muy bien, Benjamín. Oye, Benjamín, te voy a preguntar por recomendaciones concretas, positivas, para uno crecer de manera integral. Pero antes de eso, ¿cómo tú definirías un crecimiento integral? Porque tú has tocado el ángulo de la denominación, de las iglesias, entre otros grupos de iglesias, pero también el de la iglesia local. O sea, si yo fuera un pastor que te llamo por teléfono de México o de El Salvador o de Guatemala y te digo, mire pastor, ¿qué yo tengo que hacer para crecer de una manera integral? ¿Cómo tú definirías ese crecimiento integral y saludable en la iglesia? Bueno, voy a hablar dos cosas aquí. Harold Segura, uno de sus libros, hablaba del crecimiento de la iglesia en América Latina y decía algo que conmueve, que nos hace pensar. Y este es un tema que en misionología se está hablando mucho. La iglesia cada vez es más grande, pero nuestros países cada vez son peores. ¿Ah? Entonces hay que ponerle atención a eso. Claro. Porque ahora Honduras, por ejemplo, en América Latina, le está pasando a Guatemala como país donde hay más evangélicos. ¿Ya? O, 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 Sí, la, sí. o el porcentaje de católicos reduce en proporción a lo que crecen los protestantes de todas las ramas. Entonces, si vamos a hablar de la integralidad en el crecimiento de la iglesia, basado en ese pensamiento de Harold, tenemos que hablar de que nuestro llamado no es a cuán grande numéricamente es la iglesia, ni cuánto ha crecido en términos de números, ni de infraestructura, porque nuestra iglesia está creciendo en cuanto a infraestructura. Estamos construyendo monstruosidades de centros de convenciones, de campamentos, oficinas nacionales. Estamos creciendo muchos, alianzas estratégicas, todo eso. ¿Cuál es la pregunta para abordarla desde la integralidad? ¿Cuánto están creciendo los miembros de la iglesia en su salud mental? Claro. ¿Cuánto están creciendo en el fortalecimiento de sus matrimonios? ¿Cuánto está creciendo la salud de nuestros hijos de manera holística, integral? Entonces, el crecimiento en esta definición, buscando la integralidad, es qué tipo de testimonio estamos dando a la sociedad. Yo siempre he dicho que el mejor marketing, la mejor mercadotecnia de una iglesia local es la transformación de sus miembros en paz. ¿Por qué le pusieron el nombre cristianos a nuestro movimiento? Porque se parecían, era consistente lo que la gente veía en el mercado, en el ágora. Mira, ahí va otro Cristo más. O sea, es un cristiano. Entonces, a eso le llamo yo no ocuparnos tanto de que se llenen templos de personas vacías. Y cuando hablo de esto, no lo digo peyorativamente, lo hablo de que sus vacíos existenciales continúan mientras levantan las manos, cantan, lloran, se convierten de nuevo. No, está bien, sino que el llamado es
a transformación, a ver el discipulado, no como nivel 1, 2 y 3 de un librito que yo escribí, ¿no? Un catecismo evangélico, no, transformado, medido por el crecimiento, como Pablo le escribe a una de sus iglesias que tenía muchos problemas, esa iglesia, él le dice, el que antes robaba, Claro. ya no roba. El que antes era un alcohólico, pues ya no, el que andaba en sus desórdenes sexuales, que del templo de la diosa Diana, con todo lo que no crea que el evangelio es otro templo de la diosa Diana. Claro. Entonces, medir nuestro crecimiento en cuanto crece nuestra gente de manera integral. Muy bien, Benjamín. ¿Sabes una cosa, Benjamín? Que reciente, el desarrollo de las iglesias, uno lo nota en América Latina y uno lo ve en tu libro. La pregunta, si está creciendo las iglesias en América Latina, la respuesta es sí, desde la perspectiva numérica, estadística, etcétera. Los últimos 10 años, no sé cómo lo has visto, pero los últimos 10 años también uno nota el crecimiento, no tanto en la iglesia pentecostal clásica, sino en los neopentecostales, las iglesias independientes, las iglesias, y eso presenta un desafío nuevo, porque en diálogo recientemente en Argentina, con un grupo de iglesias mayores, una iglesia incipiente, iglesias así independientes, creciendo mucho, un pastor hizo el comentario de que el secreto de su crecimiento era no la música, no el templo, no el pastor, sino que se respondía a las necesidades de la gente. Es decir, había programas para los matrimonios, para que se pudieran superar. Había programas para la juventud. Había programas para los niños. Una tenía un programa para los niños y niñas con necesidades especiales. O sea, es decir, que el secreto, a veces la gente dice es que ese pastor tuvo buena suerte. No, no es que tuvo buena suerte, es que preparó un programa que apelaba a la comunidad y respondía. Y en ese diálogo, ese es lo primero que quiero que enfoque. ¿Cuáles son los criterios para el crecimiento? Y segundo, Benjamín y Pablo me comentaron acerca de dónde están los hijos y las hijas de los líderes y de los pastores. Se quedan en la iglesia, crecen en la iglesia, salen de la iglesia, están frustrados, son ministros, están creciendo. ¿Cuál es el estatus de los que están más cerca de la fe y cerca del liderato y los pastores de la iglesia? Por favor. Bueno, Este es otro libro, pero vamos a explorarlo. Y toca, porque quiero escribir acerca de la deserción de la fe Claro. en las nuevas generaciones. Y la deserción de la fe y la deserción de la iglesia, que son dos cosas diferentes. Claro. ¿Ok? Porque hay mucha gente que está desertando de la iglesia, pero no del evangelio. Son lo que en Estados Unidos le están llamando ahora de-churching. Que, por cierto, hay un muy buen libro, Sí. The Great De-Churching. Bien. Bueno, estamos frente a grandes desafíos dentro del mundo pentecostal, porque ya tenemos 3 movimientos que nacieron de Pentecostés, del movimiento pentecostal del siglo pasado, pero que se diferencian por sus características. El que está teniendo mayor tracción en este momento es el movimiento neopentecostal, que ya está a un extremo del clásico. En el medio hay otro movimiento. Entonces, ¿qué hay en ese movimiento? Hay cosas muy buenas, hay líderes como este que usted acaba de mencionar, que son muy buenos administradores, son muy buenos líderes, tienen liderazgo, son muy buenos administradores y pueden articular su visión muy claramente en todas las
que le llaman mega iglesias, no me gusta mucho el nombre, pero iglesias muy grandes numéricamente. Entonces, estas personas desarrollan con unos principios y unas herramientas tremendas muy, muy grandes ministerios. Ese es el lado positivo. El lado que preocupa a muchos Desafiante. y desafiante es en cuanto al apego a la ortodoxia, al texto bíblico, y siempre se está asociando al neopentecostalismo con el evangelio de la prosperidad y el movimiento de la prosperidad, que preocupa a muchas personas por los extremos. Y en América Latina eso es un desafío, Pablo. Una de las condiciones que en las conclusiones, señor obispo, usted menciona dos cosas que están relacionadas. Una fue los avances significativos en la educación teológica del ministerio de su denominación. Y segundo, usted habla de que el liderazgo fue determinante. Esas dos cosas van de la mano, porque ustedes vieron la educación teológica no como una manera de que la gente llenara una hoja de vida o resumen, sino como una preparación para el trabajo práctico, para el liderazgo, como desarrollo de liderazgo. ¿Qué nos puede decir acerca de cómo la educación teológica contribuyó al desarrollo de líderes y cómo esas dos realidades contribuyeron al crecimiento de la denominación? Wow, buena pregunta. Buena pregunta. Ese es el próximo libro, Benjamín. Esa observación es resaltante donde quiera que nosotros vamos. Y te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Donde quiera que nosotros vamos, la gente me pregunta, ¿dónde tú estudiaste? Me dice, ¿por qué? Y yo soy pentecostal, como dice el coro, de la cabeza a los pies. Pero, como dice el doctor Pagán siempre, pero con los pies sobre la tierra. Y refinado en los mejores centros de refinamiento, que es donde el estudiante, el ministro debe ir para afinar conceptos, porque el que estudia teología solo yo le tengo pena y lástima. Sí, porque se vuelve loco. La educación teológica revolucionó la Iglesia de Dios de la Profecía y la cambió para siempre y nunca más será igual. Muy bien. Buscamos los mejores seminarios de Estados Unidos y desarrollamos alianzas estratégicas. Eso, yo les digo a la gente, prácticamente nos salvó en un tiempo de tanta, yo le llamo sincretismo, porque hay sincretismo en el Evangelio hoy. Hay elementos que no son cristianos y los vemos aún dentro de la iglesia pentecostal, que vienen de otro lado. Les invito a que vayamos a Brasil, Claro. para que ustedes vean cosas, y el problema es que no se queda en Brasil, se extiende. Tenemos influencia de todo. ¿Por qué? Por esos pastores que desarrollan grandes ministerios, que tienen muy buena mercadotecnia, pero su fundamento teológico es muy débil, muy débil. Y los críticos del pentecostalismo, aquí en inglés, ¿no? En Estados Unidos decían que éramos millas anchas, muchas millas, pero centímetros de profundo. Eso lo estamos cambiando. Hay una sola manera. La única cura para la ignorancia es exponerse al conocimiento, a la educación. Y hoy caminamos juntos de la mano con los mejores, de mejor reputación,
hemos sido expuestos a, a la academia de más alto nivel y fíjate, nunca tuvimos nosotros, porque los profesores hayan sido de cualquier confesión, hemos tenido un problema. Al contrario, los profesores han sido respetuosos y los estudiantes han sido curiosos y nos hemos encontrado. Y yo creo que estamos viviendo en un nuevo tiempo de colaboración y dejar de satanizar. Yo siempre digo de satanizar aquello que no entendemos como lo entiende el otro, como lo entiende el otro. Hemos crecido, Pablo, hemos crecido y a eso yo le llamo de manera integral. No puede haber un crecimiento integral de la iglesia sin tener buenos teólogos que nos lleven de la mano y que nos adviertan, como dice Justo González, la teología generalmente son dos barandas, una de este lado y otra, para que no te caiga por los lados, ¿no? Que te cuides de los extremos. Somos una iglesia balanceada, pero se lo debemos a esa jornada, a ese compromiso con la teología. En mi presupuesto, y eso todos ustedes lo vieron y siempre me hablan de esa gran admiración por nuestra iglesia, el presupuesto mío es para educación teológica y plantación de iglesia. Ahí van todos mis fondos. ¿Me entiendes? Ya no hay fondos para más cosas, porque se llama prioridades. El líder del siglo XXI tiene que ser un líder de prioridades. Todo es bueno, todo es relevante, todo es importante, pero no lo podemos hacer todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar los mejores seminarios y aliarnos con ellos. Eso nos cambió totalmente. Y seguir en la gran comisión. Plantando iglesias como una denominación, tenemos que plantar iglesias. Qué bueno, Benjamín. Déjame recordarte una de las estadísticas que tienes aquí. Del año 2010 al 2020, la región solamente tuya, ¿no?, con lo que tú estás involucrado, creció un 47%. Casi se duplicó en 10 años. Y tú lo que estás tratando de explicarme a mí es que en ese crecimiento el proceso educativo fue una prioridad. Sí, claro, porque yo no podía concebir un crecimiento donde, y nosotros somos del Caribe, le llamamos Zapata, ¿no? Sí. El fundamento. Yo no podía concebir ese crecimiento de aquel edificio que va creciendo muy rápido y que no hay nada que lo pueda sostener. Antes de ayer, en San Salvador, hicimos números y ya para la próxima asamblea en Orlando de 2026 vamos a llegar a las más de 4,000 iglesias. Nicaragua y República Dominicana, cada uno va a tener más de 1,000 iglesias organizadas. Y tenemos más de 4,000 iglesias en proceso de formación. O sea, si le llamáramos iglesia a todas, ya estamos llegando. Y República Dominicana solamente, República Dominicana anda en 4,000 grupos pequeños saludables, le llamamos. Y la idea es de que cada uno de esos grupos crezca tanto que sea una iglesia organizada, le llamamos nosotros, pero quiere decir una iglesia con todas sus facilidades físicas y todo. Así que, sí, el crecimiento ha sido enorme, pero el fundamento, uno de los ejemplos que yo ponía en mi sermón en la cumbre, era de aquellas parábolas que el Señor les dice a aquellos que estaban escuchando allí: el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿verdad?, le compararé a un hombre que hizo una casa, ¿verdad? Pero la hizo en un buen lugar. ¿Qué está hablando? Fundamento. Vinieron vientos, ríos, lluvias, y la casa permaneció porque estaba fundada sobre terreno sólido, rocoso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros
no tenemos cuidado, nos vamos a volver triunfalistas y vamos a comenzar a mirar con desdén a otras confesiones, nos vamos a comenzar a comparar y a disfrutar este momento. Y por eso la conferencia de ayer se llamaba Desafíos. Hay que tener cuidado. Y aquí voy a entrar a otra observación. Por favor. ¿Qué fue lo primero que descubrí para mi gran sorpresa? Porque yo fui buscando factores contribuyentes. Que el factor más contribuyente de todos, y esto hay que tomarlo con pinzas, como se dice en mi país, hay que delicadamente, es que la Iglesia Católica pasa por una gran crisis en América Latina, que era uno de los lugares más católicos en el mundo. Cuando yo nací, en mi país se llamaba un país católico. La mayor parte de los países, incluso no había separación del Estado, la Iglesia, todo era la Iglesia oficial, se decía la Iglesia oficial. Ok. El crecimiento de todos nosotros, los que no somos católicos, viene de la Iglesia Católica. Sí. Entonces, a eso hay que ponerle atención. Claro. Razón número 1, esto está en un estudio muy serio, muy bueno, del Pew Foundation, la Fundación Pew, que es mi base literaria para esto. Fundación Pew encontró las 8 razones por las que los católicos abandonaron la iglesia y se unieron a una iglesia protestante en América Latina, mayormente pentecostal. Entonces, ¿qué sucede? La razón número 1 es que los ex católicos dicen que sienten a Dios en nuestra iglesia. Nos están diciendo mucho en esa. Claro. No es teórico, no es hipotético. No, ellos dicen, nos sentimos cerca de Dios en la iglesia evangélica. Ustedes saben que el pentecostalismo es experiencial. Claro. Se trata de la experiencia. Por eso es que este pastor está teniendo éxito, que usted mencionaba. ¿Por qué? Porque está llevando a las personas a la experiencia. Entonces, está hablando la academia, las estadísticas, los estudios serios, profundos, nos están diciendo que tenemos que ponerle atención a que la gente se sienta cerca de Dios, que Dios los acompaña, no el domingo en la mañana, Muy bien. De lunes a viernes, en sus luchas, en sus preguntas, en sus dudas. La iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, la iglesia protestante hace que la gente se sienta cerca de Dios. Hubo una desconexión, ¿no? Que lo sintió el católico. Lo sintió el católico. Muestra de ello. 90% de las personas que yo pastoreaba en Orlando, el 90%, yo hice un estudio cuando planté esa iglesia, eran de la iglesia católica. Wow. Entonces, nuestro crecimiento viene de la deserción, de la migración de la iglesia católica, y eso hay que saberlo administrar. Claro. Hay que saberlo. Mucha gente no lo hace. Entonces, hay otros factores. El evangelismo en la iglesia católica, la mayor parte de ellos fueron invitados por un no católico a su iglesia y fueron. El evangélico siempre está invitando a la gente a la iglesia. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay que ponerle atención a eso. Y el culto participativo. Eso fue muy grande. Ustedes saben que en la iglesia católica, pues, hay, en el culto, no estoy hablando de la vida. Sí. En el culto hay muy poca participación de los laicos. Y eso es característica de la iglesia católica, ¿no? En la iglesia evangélica protestante, al contrario. Es lo contrario. Nosotros tenemos 20 jóvenes que están en el equipo de adoración.
Sí, 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 sí. Y 30 Y cuidado. y 30 niñas jovencitas que están en un grupo de pantomima, de artes, que esas niñas en la iglesia tradicional y esas jóvenes adolescentes no tendrían nada que hacer. Claro, claro, El claro. culto, el culto es participativo, es inclusivo. La persona puede ejercer sus dones, su talento en el culto de la iglesia pentecostal y la iglesia evangélica. Benjamín, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera subestimar el hecho de que para tu análisis, no solamente en este diálogo, sino en el libro, tú destacas el elemento educativo de los líderes. Para eso han tenido programas en seminarios, los mejores seminarios, tú dices los mejores seminarios. Ahora, eso se ha llevado a la iglesia local. Los pastores han tenido el mismo espíritu educativo para enseñar a sus líderes y enseñar a la iglesia, o se ha quedado en el liderato. ¿Cómo tú has visto ese componente? En el año 2000, nosotros, que es parte de la introducción del libro, Fundamento. del planteamiento del problema, hablamos eso. Nosotros hicimos un plan estratégico que le llamamos Visión 2020. Las personas en las encuestas, todos mencionaron Visión 2020 como un factor determinante en el crecimiento integral de la iglesia. Ese plan estratégico, uno de los valores fundamentales, pilares, fue el desarrollo de líderes en todos los niveles, desde la oficina internacional, del obispo principal, hasta el portero de la iglesia. Tenía que crecer. Muy bien. Y tenía que enrolarse, envolverse, registrarse, matricularse en algún tipo. Yo no estoy diciendo a qué seminario vaya. Es como los créditos que los abogados necesitan, que el doctor, el médico. Educación continua. Educación continua, gracias. Educación continua. A mí no se me puede pasar un año sin yo haber estado expuesto. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que un ingeniero hoy, un ingeniero, estudia 4 años en Estados Unidos, en la mejor universidad, vamos a decir que fue a MIT o que fue donde sea, cuando termina, que se gradúa, que le ponen el sombrerito, los 2 primeros años que él estudió ya están obsoletos. Ya no le sirven para nada. Porque, y sobre todo últimamente, como la ciencia. La inteligencia artificial. No, eso vuela el cerebro a uno. Entonces, yo le digo a los miembros de mi equipo, el pastor, el líder, que no está actualizado para el líder en el siglo XXI, la era de la informática, de la información, donde los jovencitos oyéndote están aquí con el dispositivo verificando y van a Galilea y caminan las 30 millas y dicen, no, mi pastor no hizo su tarea. Eso en el mar de Galilea no es un mar, ¿me entiendes? Es un lago, ¿me entiendes? Entonces, de ahí yo digo que para el líder del siglo XXI estar actualizado no es una opción. No es un extra optativo. No, es un requisito. Una obligación. Indispensable. Sí. Qué bueno, Benjamín. Ya vamos culminando. Le voy a dar a los dos una oportunidad que hagan una declaración final, pero no quiero culminar sin agradecerte, Benjamín y Pablo, especialmente esta investigación y este libro que tiene tanta implicación de manera inmediata. O sea, el elemento educativo que tú mencionas, el elemento de la contextualidad que tú mencionas, el elemento del desarrollo del liderato que tú mencionas. Es decir, que hay una serie de recomendaciones vivas que yo estoy seguro que van a bendecir el pueblo de Dios. Pablo y Benjamín, una última afirmación teológica
para ir culminando este programa? Yo quiero dar gracias a Dios porque es evidente que en los programas de educación teológica en los cuales he participado, no solamente el obispo, sino su denominación, se encontró con personas que eran teóricos practicantes. Magnífico. Personas que no solamente hablaban de predicación, sino que predicaban. Que no solamente hablaban de educación cristiana, sino que escribían materiales y daban cursos de educación cristiana. No solamente que hablaban de renovación de la iglesia, sino que habían participado en programas de revitalización de la iglesia. Esa combinación de teoría y práctica es lo que debe destacar al verdadero educador cristiano, porque yo no tomaría clases de cocina con alguien que me diga, yo no sé cocinar, pero me he leído todos los libros de cocina. Y entonces no tiene sentido el uno tratar de aprender algo de alguien que no lo sabe hacer. En ese sentido, pues celebramos que ustedes tuvieron la sabiduría de hacer esas alianzas con lugares que recalcaban eso, ese tipo de experiencia práctica en el ministerio. Magnífico, magnífico, Pablo. Imagínate que te vaya a operar un médico de corazón abierto y te diga, yo nunca he hecho esta operación, pero me he leído todos los libros. Usted dice, no, busca otro paciente. Benjamín, tu última palabra el día de hoy, para que sea la última el día de hoy y la primera el próximo encuentro que tengamos. Sí, yo creo que todo lo que nosotros hacemos sucede en un contexto. Claro. Y la mejor exégesis, les digo a mis estudiantes y a mi equipo, la mejor exégesis que podemos hacer es del terreno, es de las luchas, las dificultades, las oportunidades, las fortalezas, los desafíos que enfrenta la gente a la que le vamos a ministrar. Claro. Así que eso es lo que es el libro. El libro es una mirada 360 de lo que nos rodea, por qué estamos creciendo, cuáles fueron esos factores que contribuyeron, pero cuáles fueron los desafíos. Así que líderes del siglo XXI de América Latina que está teniendo tanta actividad teológica. Justo González dice que la actividad teológica es buena, que surge herejía, pero que la iglesia la combate, ¿entiendes? Entonces, pero que la mucha actividad saca lo bueno y también nos prepara para rechazar lo que no es bueno. Todo crecimiento no es bueno. Busquemos el crecimiento integral y saludable de la iglesia y vamos a medirlo, no por cuántas personas vienen los domingos, sino cuánto crecen aquellos que vienen. Amén. Magnífico, magnífico, Benjamín. Gracias, Pablo. Gracias, obispo Benjamín Feliz. El libro Crecimiento Integral y Saludable de la Iglesia ha sido el tema de nuestra conversación el día de hoy y hemos descubierto que para ese crecimiento integral y saludable, el elemento educativo no es un extra optativo, sino un requisito indispensable. Muchas gracias por participar de este programa. Muchas gracias, Pablo y Benjamín. Y muchas gracias a toda la comunidad de creyentes que tiene la oportunidad de ver este programa, que esperamos que le edifique y que sea de bendición para su vida, para su familia, para su comunidad y para su iglesia. Que el Señor les bendiga y le ha hablado su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán.